Trovadores, el siguiente relato fue escrito y adaptado por Ale Morales Gómez. En la descripción del video se encuentra el link de su página de Facebook. Por favor, visítalo y dile que vas de mi parte. El demonio de la lujuria, escrito por Ale Morales Gómez. Todo comenzó cuando nos trasladamos de casa. Allí donde llegamos se sentían cosas extrañas, ruidos, pasos, lo habitual que se dice cuando se habla de sucesos paranormales. Escuchar ruidos y ver sombras se va volviendo algo cotidiano, pero cuando ves mover objetos grandes como sillas y caminadores para niños, la situación se hace bastante atemorizante. Mientras en casa esto nos asustaba a todos, yo en particular tenía otras situaciones que me hacían pensar en lo que allí debía haber. Cada noche mientras dormía me llegaban esos sueños lujuriosos, estos con un hombre alto de piel muy blanca. Lo que no lograba ver era su cara. La primera noche pensé que solo era un sueño, como cualquier otro, pero esto se hizo repetitivo. Cada noche hasta varias veces. Al día siguiente se sentía fatigado mi cuerpo, adolorido. Lo más preocupante a mi entender es que en el día pensaba en eso, en lo vivido en los sueños. Sentía temor sentir que deseaba que llegara la noche para volverlo a vivir. Como estos sucesos seguían ocurriendo y muchas veces a plena luz del día, mi madre consultó a un hombre que es bastante conocedor del tema. Mi madre pidió que lo acompañara un sacerdote laico, amigo de la familia. En el mismo instante que entró en nuestra casa, nos aseguró que allí había un espíritu. Uno bastante malo y posesivo. Sacó unas cuantas velas blancas y las encendió. Mi madre, el sacerdote y yo solo mirábamos. En un momento dado entra una especie de trance y habla en voz baja. No podría decir si rezaba o hablaba con alguien que nosotros no podíamos ver. Pasada casi una hora se le veía sudoroso y agitado. Nos dijo que efectivamente esa casa la habitaba el espíritu de un hombre que fue un antiguo dueño. Un hombre bastante avaro y apegado a lo material. Este no quería dejar su casa. Nos dijo también que él se encargaría de sacarlo de allí. A pesar de esto, él nos aseguró que en casa había algo más, algo que podía ser hasta más maligno que el espíritu de aquel hombre apegado a lo terrenal. Hicimos un recorrido por toda la casa. Él quería descubrir qué era aquello. Al llegar a mi habitación se quedó perplejo al ver un gran peluche que me había regalado mi abuela. Nos preguntó por el origen del mismo. Dijo que debíamos sacarlo y quemarlo, ya que dentro de ese peluche había un demonio. Es algo que no podíamos creer. Él, al notar nuestras dudas, sacó unos polvos de su maletín y se los lanzó al peluche. Este no se movió, pero dio un grito de dolor. Yo misma lo viví y aún así me parece imposible. Llevamos el peluche al patio trasero y lo quemamos. Este daba gritos y nos insultaba. Aralder, el hombre nos dijo que dentro estaba el demonio de la lujuria y lo habían puesto ahí específicamente para hacerme daño a mí. Por eso los sueños y otros sucesos vividos. Después de quemar el peluche, él hizo varios riegos en la casa y dejó una vela en cada puerta y cada ventana. Después de un buen rato, dijo que la casa estaba limpia y efectivamente así fue. Nunca volvimos a sentir ni ver nada. Muchos se preguntarán por qué el peluche tenía un demonio si era un regalo de mi abuela. Hay cosas del ser humano que son más terroríficas que lo paranormal. Mi abuela nunca quiso a mi madre por ser de piel morena, al igual que yo. Su hijo de piel muy blanca, así que siempre quiso hacernos daño por nuestro color de piel. Trovadores, seguimos con más relatos de nuestro querido escritor Ale Morales Gómez. Recuerda visitar tu página en la descripción de este video. La apuesta. Dos primos hicieron una apuesta. ¿Cuál de ellos sería capaz de ir a la medianoche al cementerio y traerse algo de allí? Así demostrar al otro el cumplimiento de la misma. Era muy frecuente entre ellos hacer esa clase de juegos.
pero esta iba más allá, ya que la entrada en el cementerio estaba prohibido. No solo era la osadía de entrar, sino el hecho de evadir al guardia. Primero iría uno y después el otro. Aquel que llevara el objeto más personal de un muerto sería el ganador, y apostaban dinero. El primero fue y tardó poco. Trajo unas flores junto con su cinta fúnebre, a nombre de Telvina Zapata de García, una gran prueba que sí había logrado ir al cementerio. El primo, no queriendo quedarse atrás, pensó que de ser necesario abriría una tumba y llevaría un cráneo. Él no iba a perder, pensó. Al entrar en el cementerio, una inusual oscuridad cubría todo. La mayoría de las bombillas estaban apagadas. Sintiendo miedo, sin embargo, avanzó resuelto a ganar la apuesta. Iba caminando con cautela para no ser escuchado por el guardia. Fue así que escuchó unos pasos tras él. Pensó para sí: me descubrieron. Perdí. Al voltearse, allí no había nadie. Sintió terror. La piel se le puso de gallina, pero pudo más su orgullo. Se imaginó a su primo riendo a mandíbula batiente por su cobardía. Después de unos pasos más, escuchó un quejido, un ay lastimero. Miró a todos lados. A primer momento pensó que era su primo jugándole una broma, pero sabía que hacerlo era arriesgar a ser descubierto. Dio 2 pasos para devolverse, pero la oscuridad era tal que no podía ver el sendero de regreso. Todas las bombillas estaban apagadas. Todo era tiniebla. Las tumbas que hacía poco estaban a unos pasos de él ya no se veían. Empezó a rezar. Entendió que algo fuera de este mundo le estaba pasando. Caminando sin saber a dónde, se encontró una mujer, una anciana vestida con algo que parecía una túnica café. Se veía muy pálida. Él se sintió aliviado de estar acompañado. Le preguntó a la mujer qué hacía allí. Ella no respondió su pregunta. Le dijo en una voz muy suave que ella era Telvina. Él supo de inmediato quién era y sin decir una palabra más, corrió por el cementerio como loco, cayendo de bruces cada que había un obstáculo que él no podía ver. Logró salir del cementerio e ir donde su primo. Le exigió devolver las flores a la tumba donde las había tomado. El primo le dijo que lo haría, pero que daba como constancia que había ganado la apuesta y ni muerto dejaría de cobrarla. Se despidió con una mano y en la otra llevaba el ramo de flores. Nunca más lo volvió a ver con vida. Al día siguiente lo encontraron muerto al lado de la tumba de Telvina. Un paro cardíaco lo había fulminado de inmediato. El médico decía que tal vez una gran impresión o susto lo había causado. Las autoridades investigaban que tal vez pertenecía a una banda de ladrones de tumbas. El primo no dijo nada, no podía descubrir el secreto. También sabía que se había encontrado con las difuntas. Esa misma noche del día que lo enterraron, el primo lo sintió patente en su habitación. Empezó a rezar y suplicarle que por favor lo dejara en paz. Él mismo sabía que era cobarde y no resistiría a que lo visitara. Esto era cosa de cada noche. Lo escuchaba caminar. Si seguía así, se iba a volver loco. Los pasos, la respiración, un susurro suave donde decía: primo. Una noche sintió cuando se sentó en su cama y puso una de sus manos en la espalda. Esta, tan fría como el hielo, dio un grito que despertó a todos en casa. Le contó a su madre lo de las visitas de su primo cada noche. La madre le dijo que si tenían algún pendiente con él, debía cumplirle. Él recordó el dinero de la apuesta, fue y lo enterró al lado de la tumba. Pero de nada sirvió. Esa noche, cuando estaba en su cama y pensaba que sería una noche tranquila, sintió frío, un frío de muerte. Él estaba allí. El pendiente no era el dinero. Lo escuchó claro, ya no en un susurro. Rezó, rezó y lloró. Llamó a su madre y le contó la verdad de su apuesta y el robo de las flores. Al día siguiente fueron a la jefatura de policía y contaron la verdadera historia. Los policías descartaron al primo de pertenecer a una banda. A partir de aquel día no volvió a escucharlo. Igual dejó el dinero enterrado al lado por si acaso.
Trovadores, antes de seguir con el siguiente relato, te pido que por favor te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. No olvides de dejar tu pulgar arriba y un comentario, eso nos ayudaría muchísimo. También puedes compartir este video con un amigo o en tus redes sociales. Alojamiento número 6. Se dice de aquel lugar que fue un orfanato. Cuenta que allí pasaron momentos trágicos de tristeza y de dolor. Con los años el lugar se cerró porque una joven de 15 años se suicidó colgándose de su propio camarote. La muerte de por sí en esas condiciones es difícil de aceptar, pero esta aún más, ya que sus pies alcanzaban el suelo, así que en cualquier momento ella los podía estirar para no ahorcarse, pero ella por el contrario los recogió hasta morir. Las malas lenguas dicen que era una joven problema, drogas, robo y mucha indisciplina. Otros dicen que un sacerdote que era el director de dicho lugar la maltrataba y abusaba de ella. Todo esto hace parte de la especulación. Días después, en el mismo alojamiento que se ahorcó la joven, encontraron al sacerdote muerto. Algunos dicen que se envenenó, otros que lo envenenaron. Unos que van más allá dicen que se encontró el fantasma de la joven y se le desprendió el corazón. La realidad es que la curia, que era la encargada del manejo de dicho lugar, decidió cerrarlo, ya que las habladurías iban más allá, donde decían que allí se practicaba la magia negra. El lugar se puso en venta, pero por la fama que tenía, nadie quería saber de él. Quedó prácticamente abandonado. Con los años una empresa de productos eléctricos la compró. Los alojamientos los dejó como bodega. Eran 16. En cada una había un producto diferente. Para cada 2 bodegas había un vigilante. El lugar era bastante grande. Es aquí donde aparece Antonio, un vecino mío, y que trabajaba en dichas bodegas como vigilante. Desde que llegó allí, decían sus compañeros que se escuchaban ruidos extraños, murmullos, lamentos. Se veían sombras correr, aunque en todas las bodegas o alojamientos, ya que seguían como fueron, solo que la empresa usaba el nombre bodega. En cada uno de ellos ocurrían sucesos paranormales, pero el alojamiento número 6 era el que todos temían que le fuera a tocar. Algunos hasta renunciaron al trabajar una sola noche allí. Me decía Antonio que un señor mayor, unos 50 años más o menos, llevaba la mayoría de tiempo siendo vigilante y decía que esas cosas no lo asustaban. La primera noche que debió vigilar la bodega 5 y 6, dijo que se había encontrado a la joven colgada. Aún se movía. Él sintió un frío tan intenso que cayó al piso revolcándose con convulsiones. Nunca más volvió a trabajar. Antonio llevaba 6 meses allí y aún no le tocaba la bodega 5 y 6, o al menos no de noche. Una semana le tocó de día. Nos contaba que se sentía una sensación extraña, pero no llegó a ver ni a escuchar nada, hasta que llegó su turno. Estos eran cada semana, empezaban de domingo a domingo. Ese primer domingo dice no haber sentido nada. El lunes después de las 9 fue a la bodega 5 y 6. Desde que entró sintió un frío extraño, ya que las bodegas eran bastante cálidas. Dio la ronda de rigor, cuando por el rabillo del ojo vio una sombra pasar corriendo. Se volteó de inmediato con su revólver de dotación en la mano, pero allí no había nada. Dio la vuelta para salir, no quería estar un momento más allí. Vio cuando una de las sillas era llevada de una pared a otra por manos invisibles, cosa de casi 3 metros. No había lugar a dudas, allí pasaban sucesos extraños y él los estaba viendo. Así que corrió a la puerta, pero al ir a abrir la puerta, esta estaba cerrada con seguro. Él empezó a rezar por una de las ventanas pensando en lanzarse por una de ellas, pero en un momento de cordura pensó que no estaba bien, más aún que no le había ocurrido nada. Con una calma que no sentía, fue hasta la puerta a intentar abrirla, pero al llegar a ella, vio una joven vestida de gris parada mirándolo. Su mirada era tenebrosa y triste.
Él aseguraba que la escuchó susurrar: «Ayúdeme». Él se paralizó, no era capaz de moverse, ni de articular una palabra. A pesar que ella pedía ayuda, era una aparición aterradora. Él logró dar vuelta para correr al lado contrario, pero al voltearse lo vio a él. Era un sacerdote de unos 40 años o más. Este sí tenía una mirada malvada y una sonrisa peor. Este sacerdote se veía ojeroso. Sin más se le fue encima y lo aprisionó con sus brazos. Era una fuerza superior. Él no era capaz de moverse. Eso lo estaba asfixiando. Como pudo, disparó su revólver con tan mala suerte que se dio en un pie. Todo volvió a la normalidad. La chica de la puerta desapareció, también el sacerdote. Llegaron los compañeros y lo socorrieron. La herida en el pie fue leve. Al no tener una explicación convincente de por qué disparó su arma de dotación, lo despidieron de la empresa. El lugar sigue funcionando como bodega. Así también sigue ocurriendo estos fenómenos. Lechuzas del cementerio, escrito por Ale Morales Gómez. Tenía yo unos 19 años, sin nada que hacer. En aquel entonces llegó un sacerdote nuevo a nuestro pueblo, un sacerdote español, un progresista dirían algunos. Otros lo veían con recelo por sus cambios. Entre los cambios fue dejar el cementerio abierto hasta las 10 de la noche. En ese momento había llegado la luz eléctrica y él hizo iluminar gran parte del cementerio. Estas cosas también se prestan para los malvivientes, jóvenes que se iban a tener relaciones allí. Otros se robaban las lápidas que eran de bronce o de cobre. Otros más malvados se robaban los cadáveres o simplemente la tierra para hacer brujería. El sacerdote estaba preocupado, pero no quería dar su brazo a torcer. Así que yo me lo ofrecí para cuidarlo en las noches. El sepulturero estaba todo el día. Yo le recibía turno a las 6 de la tarde. Y le entregaba en la mañana. Así el cementerio permanecía custodiado a todo momento. Armado tan solo con mi valor y una lámpara de batería, a las 10 de la noche cerraba las puertas y me iba a dormir en un pequeño cuarto que había. Yo había implementado varias cuerdas unidas a varias vasijas de lata. Así si alguien pasaba por algún punto estratégico, el sonido los delataría. Yo me despertaba, encendía la linterna y les hacía sonidos como de espanto. Corrían como llevados por el demonio. En el cementerio habían algunas tumbas antiguas, personas que habían sido enterradas en tierra, cosa que ya en esos tiempos no se usaba. Se decía que algunos de los difuntos que habían allí enterrados los había dejado con sus riquezas, oro y dinero. Así que muchos osados querían esa supuesta riqueza para ellos. Eran estos los más insistentes. Una noche las latas sonaban como conciertos. Era una locura. Salí a ver qué pasaba. Unos 4 jóvenes gritaban despavoridos diciendo que los perseguían los muertos. Yo no veía a nadie, pero ellos corrían como locos. Algo que sí vi en ese momento, no le vi nada extraño, fue varias lechuzas volando. Las seguí con la mirada para saber a dónde iban, pero al pasar por encima de las tumbas antiguas desaparecieron. Simplemente se fumaron en el aire. Volví sin más a seguir durmiendo. La noche era muy fría. Una noche cualquiera voy a las tumbas viejas. Les debo confesar que iba con la intención de cerciorarme por mis propios ojos si era verdad que esas tumbas tenían tesoro. Había una tumba en especial que todos habían querido abrir, así que fui allí directamente. Me agacho, saco unas 2 paladas de tierra cuando veo el cementerio que se cubre por una niebla blanca y densa. Se veía muy poco. Empecé a sentir frío y miedo. No sé miedo a qué. Nunca antes lo había sentido. Así que hice de tripas corazón y seguí cavando. En poco tiempo escucho el revolotear de una lechuza a mis espaldas. No le presto atención. Sé que en las noches siempre aparecen en el cementerio. Sigo en lo que estoy cuando siento una sensación de que alguien está detrás de mí. En ese momento solo pienso en el sacerdote,
¿Con qué cara le voy a decir qué estoy haciendo allí? Volteo con mil excusas para darle en mi mente, pero al voltear, quien está allí es una mujer, una anciana muy bien vestida, con joyas al parecer costosas. Mis pensamientos dan un vuelco total. Pienso en cómo pudo llegar esa mujer allí. Le voy a reprochar el que esté allí, pero ella me habla primero. Deja a los muertos en paz, con sus riquezas y sus pobrezas. Su voz era suave y delicada, pero se escuchaba como que llegaba de un lugar muy lejano. Sin decir más, emprendió camino a las tumbas más lejanas. Fue a impedírselo cuando vi algo que hoy todavía no puedo explicar. La mujer se transformó en una lechuza. Yo caí de rodillas y empecé a rezar. Ella voló hasta las últimas tumbas y allí desapareció. Volví al pequeño cuarto y no volví a salir, ni esa noche ni ninguna otra. Escuchaba a las lechuzas volar y sabían que eran las almas de esos muertos cuidando sus despojos en la tierra. Unos 8 meses duró más mi labor allí, hasta que el sacerdote volvió a Europa. Decía que no aguantaba más los mosquitos. Todo volvió a la normalidad y ya no hacía falta mi servicio. Igual yo supe que ellos mismos se cuidan de los vivos. El espantapájaros, escrito por Ale Morales Gómez. Llegamos al rancho. Lo primero que notamos fue un feo espantapájaros que miraba a las afueras de la casa. Mi madre le dijo a mi padre que ese era un muñeco bastante feo, que quitara eso de allí y lo quemara. Más aún, que nosotros no pensamos cultivar nada allí. La nuestra sería una casa de veraneo. Mi padre dijo que sí, pero como siempre hacía, lo olvidó y el muñeco permaneció ahí todo el fin de semana. La primera que pasábamos en nuestro nuevo rancho, un lugar mágico. Solo un mes después volvimos. Mi madre lo primero que hizo fue dejar el espantapájaros en una habitación de reújo. Esa tarde pronto debimos estar dentro de la casa, ya que se hizo muy oscuro y fuertes vientos amenazaban con derribar el techo. En el tejado silbaba el viento, más que silbido, sonaba como el quejido de alguien. En el techo sobre las tejas se escuchaba el correr de algo que no se podía definir por su tamaño. Se sentían grandes uñas rasguñar las tejas. Mi madre entonó una oración. Yo la seguí y por último mi padre. Lo que estaba ocurriendo era cosa del demonio. Escuchamos el batir de una puerta. Afuera se oían risas como si se burlaran de algo o alguien. La puerta que se batía era la del cuarto de reújo donde estaba el espantapájaros. Mi padre iba a salir a cerrarla, ya que se podía mojar algunas cosas que teníamos allí. Pero al abrir la puerta principal, una fuerza inexplicable lo tiró de nuevo dentro. Él diría después que tal vez fue el viento, pero los tres sabíamos que no era así. Unas manos invisibles le impidieron salir. Quiso dar la vuelta por la puerta de la cocina, pero un gran perro negro que había afuera le gruñía con furia. Yo no lo vi, pero sí mi padre dice que estaba allí. Así era, no tenía por qué mentir. La puerta seguía a su batir, amenazando con desprenderse de sus aldabas, mientras eso que estaba en el tejado intentaba entrar, o al menos así se escuchaba. Había momentos en que chillaba, otros en que gruñía como animal herido. La verdad es que encima teníamos al demonio. En un momento la puerta del cuarto de reújo voló por los aires, se desprendió como una hoja de papel. En ese mismo instante cesó la lluvia, el huracán terminó y lo que había encima del techo desapareció. Algo que no quise decirle a mis padres, porque sé que no me creerían, es que cuando la puerta voló, yo vi correr al espantapájaros al puesto donde lo quitó mi madre. Efectivamente así fue. A la mañana siguiente estaba en el mismo lugar. Mi madre lo miró con miedo. Le dijo a mi padre que ese condenado muñeco era el que había hecho que todo lo de la noche anterior pasara. ¿Cómo podía ser que estuviera en el mismo lugar? Tenía que estar embrujado. Debía quitarlo de inmediato y quemarlo. Cuando mi padre fue a quitarlo, pasó un anciano por el camino del frente.
Le dijo a mi padre que no quitara ese bendito muñeco. Ese no estaba ahí para espantar pájaros, sino a los malos espíritus. Si quería conservar la tranquilidad, era mejor dejarlo ahí. Sin decir más, siguió camino arriba, dándole chupadas a su tabaco. Mi padre se quedó mirando al muñeco. Al fin decidió dejarlo ahí. En casa hubo una gran discusión con mi madre. Al final mi padre tuvo una decisión salomónica. Dejarían el muñeco. Si ocurría algo extraño lo quemarían. Si por el contrario no pasaba nada, el espantapájaros permanecería ahí el tiempo que fuera. Así fue. Nunca más volvió a ocurrir ningún suceso de aquello. El muñeco sigue ahí en su puesto. Deteriorado y viejo, nos sigue protegiendo. Trovadores, espero te hayan gustado estos 5 relatos de nuestro querido Alex Morales Gómez. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu pulgar arriba y un comentario. También ayudaría muchísimo que lo compartas en tus redes sociales o con un amigo. Invítalos a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones de este canal. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.